Si sigues mi canal, sabrás que hace relativamente poco publico un vídeo de cómo hacer un proyecto de biología especulativa y otro de cómo hacer una conlang. Sin darme cuenta, inicié una serie de vídeos de cómo hacer un proyecto de creación de mundo, por lo que vi pertinente hacer un vídeo de cómo hacer sociedades y culturas. Ya tenemos la lingüística, la biología, y ahora nos toca la antropología. Eventualmente, intentar resumir todo lo concerniente a la antropología y a la sociología es una ardua tarea para solo un vídeo, por muy largo que sea, por lo que no toméis a este como la biblia del tema. Tampoco toméis al vídeo de las conlangs y de la biología especulativa, solo aviso, pero este será el que más se aleje del serlo. Ese tema aún tiene muchos puntos de vista distintos, así que te insto a buscar otros puntos diferentes al tuyo o al mío, o a profundizar en posibles temas, tanto de tu creación de mundo como en la realidad misma, para hacerlo todo un poco más realista. No podemos hablar de política, ni de sapiencia, ni de sociología, ni de nada, así sin una especie sapiente. Tal vez estés pensando en un mundo de fantasía como un Juego de Tronos o El Señor de los Anillos, que también requerirán de su propio esfuerzo, en donde hay humanos, pero tal vez implementes otras razas o incluso pienses en mundos alienígenas. Para más información veas el vídeo de aquí arriba, cosa que requerirá de pensar en otros conceptos. Pero un segundo, ¿qué es la sapiencia? Hay quien dirá que lo que nos diferencia de otros animales es la inteligencia, pero nada nos dice que no haya otras que lo sean más no tengan órganos que les ayuden a manipular objetos y por ende que no hayan podido demostrar su ingenio. También está el tema de que la inteligencia es complicada de explicar, pero bueno. Otros hablarán, pues, de la capacidad de crear objetos. No obstante, simios o hormigas son capaces de hacer esto de sobra. Se me podrá hablar del pensamiento abstracto, pero gorilas y abejas han demostrado tenerlo también. La respuesta que dio el filósofo Platón, y con la que estoy bastante de acuerdo con respecto a esta incógnita, es que un ser sapiente es aquel que se haya vuelto dependiente de su tecnología. Prueba dejar a un ser humano en el bosque sin nada. No sobrevivirá a menos que fabrique objetos, tecnología, de nuevo. Pero un chimpancé sí podría hacerse valer con sus colmillos y fuerza brutal sin usar herramientas. Somos débiles, tenemos sistemas inmunes bastante deficientes, nuestros sentidos son muy vagos a comparación con el de las demás especies y somos lentos. Lo único que tenemos es el tamaño y acaso la resistencia a la hora de correr por sudar tanto, pero no mucho más. Pero juntos, como civilización, tenemos el poder de erradicar mundos. Platón afirmaba que la civilización servía para que cada individuo pudiese suplir las necesidades de todos, repartiéndose el trabajo, uno haciendo de granjero, otro de político, otro de albañil, que en un todo se convertía en el ser más peligroso posible. Solo tenemos documentada una especie que tenga esto, o incluso hablar de otros hoy en día si ampliamos este concepto a las megasociedades de hormigas y abejas. Igualmente, solo una que haya llegado a nuestro nivel. Pudo haber otras en el pasado. Esta primera posibilidad de civilizaciones anteriores a las nuestras se llama teoría siluriana, pero tendría que haber habido indicios más explícitos en el registro fósil de ello. Es por eso que a veces es complicado hablar de este tema, especialmente de si hablamos de especies no humanas. No conocemos otras alternativas de especies civilizadas sapiente. Cuando vayas a hacer una sociedad no humana, también incluye a las que lo son, pero me centraré de momento en esta otra posibilidad, has de preguntarte por qué las cosas son de tal manera. No tendría mucho sentido, por ejemplo, que una raza de babosas tenga pistolas con la misma forma que las de los humanos, adaptadas a la forma de nuestros dedos, lo que se llama ergonomía, o que una especie asexual desarrolla el concepto de matrimonio ya que no lo necesita realmente. A su vez, se ha de pensar en el ambiente. ¿Que tu raza vive en un planeta con menor gravedad? Las escaleras no serían tan viables ya que el daño de caída no sería muy grave. ¿Que tu raza vive en un lugar sin estaciones? Pues de nada le serviría tener festividades estacionales como podría serlo para el occidental terrícola la Navidad, la Pascua, San Juan o el Día de Todos los Santos. Ahora ojo, que no todo lo que tenga una especie no humana civilizada tenga que ver con factores biológicos o ambientales, pueden tener más que ver con temas religiosos o éticos. ¿Qué factor metabólico impulsaba a los mexicas a ejecutar periódicamente a personas? ¿O qué tenía que ver el ambiente con la costumbre de darse la mano para saludarse? Estas costumbres, eventualmente, siempre requieren de un motivo, pero no todo sea por la carne o la tierra, que tenga que ver también la razón. Si los mexicas ejecutaban a personas no solo era porque querían que así se evitaba el apocalipsis, sino que también para atemorizar a sus enemigos y reafirmar su poder. Si nos damos la mano para saludar es por una costumbre de la nobleza de ver que no se guardaban armas bajo la manga, no porque se transfiriesen hormonas que fomenten la alegría del otro o chorradas de estas. A su vez hay que pensar qué tienen estas otras especies y nosotros no. ¿Su especie cambia su aspecto físico con el paso de las estaciones para adaptarse? Haz que esto afecte a los cánones de belleza y a la moda. ¿Tu especie vive a miles de metros bajo el mar? Que sus construcciones arquitectónicas soporten tales presiones. Parecer a una especie así
has de preguntarte ante cualquier cosa que añadas el por qué. No obvies nada. Analiza todo comportamiento que tengan, que todo lo que hagan tenga algún tipo de lógica, obviamente. Si tiras una ciudad, ¿cómo la vas a sostener sin una fuente de alimento constante, agricultura de cualquier tipo, ganadería? ¿O qué sentido tendría rezar a un dios del mar que solo da mal? O sea, no es que dé bien a cambio de mar, solo da dolor y más dolor, es el ejemplo que pongo. Que ojo, ha de tener sentido para tus habitantes, por mucho que algo sea antiintuitivo a primeras, ha de haber un pero. Se reza a un dios que da dolor constante, pero es toda una prueba para demostrar tu bondad y que tras muerto tengas una recompensa. O tal vez el poder gubernamental permite guerras entre territorios del propio país, generando caos y crisis, pero que todo sea para mantener controladas a las demás casas. Para agilizar la narración del vídeo, voy a incluir un concepto que tiene sus distractores, sí, pero me sirve para explicar ciertas cosas. Aunque primero tendré que hablar de otro concepto que seguramente ya conozcas. Cada célula de cada ser vivo tiene lo que se denomina como ADN, el cual está compuesto de genes. Cada cual, dependiendo de su composición y estructura, genera X o Y factor en un ser vivo. El gen FOXP2, por ejemplo, ayuda a la memoria y proporciona la aparición del lenguaje, mientras que el gen LCT permite a gente con ascendencia norte-europea, hoy en día cualquier caucásico, ser tolerante a la leche de otras especies de adulto, y el gen KITLG, que determina el color de la piel. Según el filósofo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, se postula que el organismo en realidad es un instrumento para que los genes se traspasen de generación en generación. Solo los mejores genes prevalecen mientras que los que no. No obstante, en el caso de los humanos o de cualquier especie civilizada, aunque alguien nazca de tal manera que en la naturaleza moriría 100%, gracias a los avances médicos y en un sistema matrimonial más estable, la gente puede tener descendencia. La supervivencia del gen deja de ser algo por lo que luchar. En cambio, a la hora de desarrollar la cultura y la identidad, se desarrolla lo que se conoce como mem, factores culturales que prevalecen de una sociedad a otra, sea un ámbito, una moda, un idioma, lo que sea, la repetición de un factor que se torna norma. Y sí, los memes del internet tal y como te los imaginas son un ejemplo perfecto. Un meme bastante resistente, por ejemplo, es el trollface, que a lo largo de los años ha evolucionado en diferentes formas. Uno que menos, en cambio, es el dap, pues con las sociedades funcionan así. Mientras que el instrumento Jaén del sudeste asiático apenas ha cambiado en miles de años, la forma formal a la hora de hablar con alguien con superioridad se está perdiendo, al menos en España. Pondré muchos ejemplos de España porque es lo que más sé, solo aviso, aunque intentaré englobar conceptos hispanos en general también. Por si eres de Perú, México, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Argentina, Chile o demás. Un meme es más fuerte que el otro, y tal y como con los genes, una sociedad puede dominar a otra cual si de especie invasora se tratara. En el caso del Imperio Mexica, la mayoría de memes se van como el sacrificio, ya que no es muy atractivo que digamos, más susceptible a desaparecer mientras que se impone la lengua, religión y la cultura de España. Luego sigue este tema religioso que se impuso con un poco más de mano dura, y el idioma que cambió por temas de los que hablo en el vídeo de cómo hacer una conlang. Ahora, esto no significa que un meme sea mejor que el otro. Tal y como cuando se habla de biología o de lingüística, al hablar de antropología términos como superior e inferior no deberían tomarse en serio. Pero permanece gastronomía mexica en el actual México, por ejemplo. Fíjate en tu alrededor. Verás un montón de detalles que parecen obvios pero que no tienen razón de ser, como el hecho de pintar a la especie extinta Nectocaris pteryx de amarillo porque patata, de saludar con un apretón de manos a los hombres y con 2 besos a las mujeres en ámbitos formales, al menos en España, o que las monedas sean redondas. Tal vez sea por ser más eficiente, pero muchas veces por tendencias, memes. Por mucha justificación o uso que se tenga, estos factores no dejan de serlo. Así que para el resto del vídeo, en vez de decir siempre concepto cultural, tendencia u otros, diré directamente memes. Como ya he dicho, las sociedades funcionan como las especies de la naturaleza, y como las especies de la naturaleza cambian a lo largo del tiempo por X o Y motivo. Antes de profundizar en nada, aviso que las diferentes clases sociales tendrán diferentes memes. Curiosamente, la prueba acostumbrará a influenciar más a los de la clase alta que no a la viceversa, que también pero menos. Esto para acercarse a su población civil, puesto que todo gobierno sabe que alejarse demasiado de estas sin títulos religiosos que las vuelvan espiritualmente intocables de por medio, supondrán un riesgo de rebelión si no les ven como representantes de lo que son. No tengo ni idea de tecnología más allá de lo medieval, solo aviso. La evolución tecnológica, como bien se podría obviar, es la complejización e innovación de los útiles. Esto permite no solo mejoras en cuanto a la calidad de vida, sino que también al éxito cultural. Hay algunos inventos que pueden llegar a ser innovadores, como lo fue en su tiempo la rueda, la escritura, la imprenta o la electricidad. Aquella cultura que se haga con mayor tecnología más propensa será a ser exitosa y asimilar a otras, influenciándolas o conquistándolas.
No obstante, por mucha tecnología que se tenga, si no se tienen los recursos no se logrará nada. De ahí que los inventos de Leonardo da Vinci no llegasen a más, ya que en ese momento nadie otorgó apoyo económico a sus proyectos o directamente no se tenían esos recursos en ese momento. Por mucha teoría que se tenga, si no se puede aplicar, cualquier cultura con menor nivel tecnológico pero con más recursos, armas, alimentos y demás, no podrán hacer nada. Si viste el vídeo de cómo hacer un proyecto de biología especulativa, sabrás sobre la competencia de los nichos ecológicos, pues con las sociedades es exactamente igual: comer, ser comido o convivir. Cuantos más se desarrolle esta tecnología, si es que se hace correctamente, más exponencial será la velocidad a la que se den estas innovaciones. No obstante, hay 3 inventos, al menos en nuestro mundo, recordad que solo tenemos un ejemplo de civilización, la nuestra, que proporciona saltos inmensos. Primero estaría la agricultura, que fomenta asentamientos estables, permitiendo a la gente especializarse en un u otro oficio y complejizando sus características. La escritura, que deja constancia de los eventos pasados, facilitando el aprendizaje de las nuevas generaciones sobre lo que ya se conocía y reduciendo las inexactitudes que se dan con la traducción oral, permitiendo otorgar nuevos conocimientos a lo preestablecido, retroalimentándose para ir mejorando, facilitando la comunicación intercultural y aprender de los errores históricos del pasado. Este último punto lo aplica sobre todo a la clase alta, quien usualmente tendrá un trato abusivo hacia la civil. Según el mismo gen egoísta, nuestro comportamiento se basa en nuestro propio bienestar y en el de nuestra descendencia genética, y teniendo en cuenta que los jefes también son humanos y por ende egoístas, obviamente van a ser así si pueden. De ahí que se imponga la herencia a los hijos. En el tiempo en el que se use esta tecnología, pocos podrán tenerla ya que la plebe está demasiado ocupada trabajando, y como las copias de textos valiosos se han de hacer a mano, la producción es pobre. Será así hasta que se dé la imprenta, la capacidad de copiar textos en serie, permitiendo copiar páginas enteras en segundos sin error alguno fuera de lo hecho en el proceso de sellado. Esto facilita la producción textual, la democratización de la escritura y lectura y se evitan aún más las inexactitudes de texto en texto, pudiendo imprimir escritos de hace siglos tal y como fueron escritos hoy en día. Tema escritura aparte fomenta lo que se conoce como religión organizada, con una institución que dictamina al pie de la letra lo que es religiosamente canónico y no, permitiéndose ser más estrictos con su ética. Antes, en cambio, al pasar de boca en boca y al haber inexactitudes de relato en relato, había diferencias regionales, más ya no fuera de cambios ideológicos. El tercero, finalmente, sería la telecomunicación, facilitando la transmisión de mensajes, reduciendo aún más las interferencias entre comunicador e interlocutor y generando subculturas. También hay quien dice que las IAs serán otro paso, pero aún es una tecnología muy joven como para determinar nada, aunque ya lleve como medio siglo. Estas innovaciones tecnológicas siempre producirán algo de inconformidad hacia la gente contemporánea, ya que usualmente acaba con trabajos y la gente en general le teme a lo desconocido. Los cambios sociales que produzca, pues, serán paulatinos, no instantáneos, al igual que su confección. No fue alguien que decidió un día, usando su racionamiento, plantar grano y de ahí construir ciudades, sino que sociedades enteras, en cambio, que vieron útil plantar legumbres en un lugar conocido para ellos para que, al volver, encontrárselo y ya luego, de generación en generación, decidir quedarse en esa tierra al ya no necesitar viajar. Lo mismo con la escritura, en un inicio debió iniciar con garabatos en el suelo hasta que decidieron inmortalizarlo. La imprenta pasó de ser un sello que requería de un artesano que le hiciera a poder imprimir literalmente cualquier cosa en un minuto con tecnología digital. Con la telecomunicación igual, empezaría con telégrafos usando código Morse, a teléfonos de corta distancia, a los de larga distancia y finalmente a internet. Cualquier cambio del que hable tomará tiempo en darse, aunque claro, con el tiempo, a medida que el conocimiento se democratice, esto se irá acelerando. Lo que hemos cambiado de padres a hijos hoy en día es lo mismo que nuestros bisabuelos con sus tatarabuelos. La anterior siempre creerá que es mejor a lo nuevo, se lleva creyendo desde siempre. Todas estas innovaciones han de cambiar a la cultura. Piensa en cómo se ha aceptado vivir lejos del trabajo por tener medios de transporte, o de cómo somos más conscientes de lo que ocurre en política gracias a la televisión y las redes. A su vez hay memes que aparecen por temas culturales y que pese a que el utensilio que lo originó se fue, este se quedase, como el gesto que hacemos al simular una llamada telefónica que simula a los antiguos en vez de a los modernos, o al poner un contador al inicio de las funciones del cine, ya no práctico del todo a cosa de ser todo digital en vez de con películas, origen de la palabra película de hecho. Estos cambios pueden formar a su vez cambios en la identidad cultural, de quién es quién. Una de las mejores maneras de delimitarlo es con la religión, luego la lengua y finalmente la genética. La religión, sus valores, pueden delimitar culturalmente a diferentes sociedades por mucho que tengan un origen mismo. Las religiones, especialmente las organizadas, tienen normas que impiden o impulsan distintos memes que se quedan en la sociedad,
Por mucho que haya una persona de Argentina, México, España o Italia que sea atea, la religión católica ha legado memes que nos impulsan a celebrar la Navidad, a descansar el domingo o a ser monógamos y a usar términos católicos en nuestro idioma. Al una sociedad dividirse lingüísticamente, es más complicado compartir los memes, desarrollando diferencias en sus comunidades separadas. Aparte, esto puede fomentar cierto sentimiento deshumanizante al no entender al otro, generando discordia. Obviamente esto no se da así siempre, pero es una tendencia. El último factor sería el genético, que pese a estar, es el menos importante al no ser algo tan obvio a simple vista. Pese a que los finlandeses, por ejemplo, hablan un idioma fino-urálico y a tener algunos de sus memes, tienen más semejanzas culturales y fenotípicas con los indoeuropeos, ya que estos los asimilaron genéticamente. A medida que una cultura evolucione, podrá cambiar por sí mismo o dividirse en otras. Si cambia sin generar hijos, se considerarán herederos de lo que antaño fueron, pese a no tener mucho que ver culturalmente. Si se generan varias culturas, la que se forme en la región en la que en teoría originó todo, pese a no serlo del todo, se sentirá más pura que las otras, aunque esto no siempre significa un sentimiento de superioridad. Las demás que hayan ido cambiando al tener nuevos recursos, historia propia y contacto con otras culturas, escindirán identitariamente de la original, reconociendo su origen y sintiéndose orgullosos de él, pero afirmando ser distintas, sintiéndose más identificados con los memes de antaño que la cultura moderna que se crea más pura. Hay casos en los que en vez de sentir discordia por esto se siente un gran respeto por ser el origen. En ámbito religioso esto es más común. Muestra de esto es Jerusalén para los judíos, pese a estar esparcidos por todo Occidente, y Palestina para los musulmanes, pese a estar por casi todo el mundo. Vaya lío estar en el mismo lugar, lo consideran su tierra madre. En ámbito ideológico, étnico y político, esto dependerá de la persona, pero si al gobierno le interesa desvincularse de este país por tema de intereses, xenofobia, religión, o directamente desvincularse identitariamente de esta cultura barra antepasado en común, sean las influencias que se hayan tenido, sea realzando lo nacido allí con siglos de aislamiento cultural o identificándose más con la o las culturas que fueron anexionadas. Lo cierto es que lo único que puede delimitarlo a los pueblos, no lo mismo que los países políticos, es cómo la gente se identifica a sí mismo. Esto hablando tanto de heredero como de hermano, con origen distinto. En caso de haber disputas, se librará la guerra interminable de determinar quién es el origen de quién, pretendiendo librarse de cualquier enlace que puedan o desacreditando al otro. Aparte de los memes, religión e identidad, una cosa que cambia en la cultura serían los valores de la sociedad. Usualmente esto se da por temas religiosos, en los que al aparecer una religión más numerosa que la original, el gobierno se ve presionado a cambiar, modificando las leyes y con el tiempo los memes. Aunque también puede ir a la inversa, un gobierno que por tratos con otro país se convierte a otra religión y que, por ende, impulsa a la población civil a hacerlo también. Muchas veces funciona, pero otras veces no. Otro motivo para esto es la política. Ciertos políticos llegan al poder con ciertas ideas que quieren implementar sí o sí, obligando y disuadiendo a la vez a la población a seguir esta ideología. Y como con la religión, puede ocurrir también que sea la plebe quien cambie ideológicamente y que fuerce al gobierno a hacer lo mismo. Si el gobierno es más absolutista, es decir, que no tiene tanto en cuenta la opinión de la población civil, este cambio será más tortuoso y se usará la violencia para ello. Si es más libertario, en cambio, será más fácil que se haga. En este segundo caso, esta nueva ideología vendrá de otra cultura, una admirada con más poder e influencia cultural, sea aprovechando su posición para cambiar a los demás países de acuerdo a sus valores como por efecto colateral. También puede ser que venga de la propia cultura porque algo haya cambiado, sea un invento que cambie el trabajo de miles de personas, alguien que vino con una idea revolucionaria o lo que se te ocurra. Todo lo que ocurra en tu mundo ha de tener una respuesta a la sociedad. Si esta idea aparece con demasiada fuerza de golpe, la población que aún no haya adquirido esta línea de pensamiento se radicalizará con el sentido contrario. Da igual si estas ideas son mejores o peores, si se acribilla a este sector de la población con esta nueva forma de pensar, se acabará gestando un sentimiento de cansancio, y, por lo tanto, gran parte de la población, a su vez, irá en sentido contrario, radicalizándose tanto como lo estén los defensores de esta ideología nueva. No obstante, siempre prevalecerá el nuevo. Ante cualquier cosa nueva, cualquiera, siempre habrá detractores. Obviamente hay excepciones individuales, pero si entendemos a la sociedad como un uno, podemos hablar de esto así. En algunos casos, estos cambios de valores tienen tanta fuerza que cambian la cultura. El caso de los renacimientos es cuando se desprecia lo que hubo hasta ahora, pero se venera lo que había antes, idealizándolo como una época de esplendor y esperanza a la que volver. Muchos pensarán en el Renacimiento italiano, pero también los hubo en China, Medio Oriente, Japón o en el Sacro Imperio Franco-Germánico. Algo así pasa hoy en día con la nostalgia de los años 80 en contraposición a las tensiones bélicas de Palestina, Ucrania, Taiwán, el Congo y Azerbaiyán.
Curioso que en los años 80 se añorase los 50 en contraposición a la Guerra Fría y en los años 50 a los felices años 20 en contraposición también a la Guerra Fría. Y así, retomando memes de esas épocas como hoy en día lo son los tocadiscos que vuelven a estar de moda o el gusto por grabar vídeos en mala calidad a propósito. Aparte del progreso tecnológico, una cosa bastante importante que hace que la cultura cambie son con los memes de otras culturas. Usualmente esto se da por culturas vecinas en sociedades con diferente tecnología. Esto se puede dar por comercio pacífico, en donde al traer nuevos recursos se imita la manera en la que los forasteros la usan al aún nadie habérsele ocurrido otros nuevos usos. No obstante, con el tiempo se implementará para uso práctico que le sirva a la sociedad destinataria, mezclándolo con otros utensilios o recursos. De ahí el chocolate dulce que conocemos, mezcla del cacao americano, azúcar de caña de Papúa y la leche digerible europea. Todo para el consumo imperial europeo, aunque luego llegaría a todo el mundo. Con estos intercambios, usualmente suele haber beneficio mutuo. No obstante, puede pasar que una sociedad sea riquísima solo de un elemento y que dependa de la otra para innovar su estilo de vida, en cuyo caso más memes de una parte llegarán a la de otro. De momento he hablado de intercambio pacífico, pero no siempre se da así. Hay casos en los que una sociedad anexiona el territorio de otra, usualmente por ansias de poder e intereses económicos, que siempre disfrazarán a los ojos de la población civil con un sentimiento de superioridad nacionalista. Muchos pensaréis en superioridad racial, que en términos de sociología puede implementarse también para los diferentes fenotipos étnicos fuera de los grupos taxonómicos biológicos, pero también en superioridad moral, cultural e intelectual. No todos han de estar ahí a la vez. Ejemplo de ello es como a los romanos les importaban más tus costumbres que tu raza, esto para que la plebe se sienta incluida emocionalmente con los beneficios de la dominación. Si esta cultura busca la aniquilación de la otra, apenas habrá memes de la original que queden. Si se busca en cambio una asimilación, es decir, que los que vivían ahí pasen a ser parte de la sociedad, los memes de la invasora serán mayores, pero por mucho esfuerzo que se den en erradicar los nativos, siempre quedará algo de esta. Sería innegable percatarse de los beneficios de compartir. Sin embargo, hay rarísimos casos en los que por mera admiración o por conocimiento cultural técnico pero pocos recursos que permitieron su anexión, se implementen más los memes del conquistado que del conquistador. No sé hasta qué punto esto sea obvio, pero el ambiente en el que se desarrolla una cultura influencia mucho a la cultura en sí. Lo que importa más en términos tecnológicos son los recursos de en derredor. Os reiréis, pero no me di cuenta de lo importante que era esto hasta un día que me puse a jugar a Minecraft, que por si no lo sabes es un juego de mundo abierto sin una historia clara, en donde los personajes, ecosistemas y demás se generan aleatoriamente. Y eso que los videojuegos no son mi pasión fuera del lore, el arte o la banda sonora. Pero hubo un detalle que me interesó bastante a medida que fueron añadiendo nuevos detalles a las aldeas y a sus habitantes. Dependiendo del bioma en el que aparecía X o Y aldea, el material de sus casas, vestimentas y utensilios con los que tradear o robar diferían, todo en base a los materiales recolectables que tenían en su ambiente. Con tus sociedades has de hacer lo mismo. Las casas no pueden tener madera si estás en un desierto, y la comida base no puede ser el pescado si no hay ríos ni mar cerca, que, de hecho, en realidad es recomendable que a los bordes del agua siempre haya asentamientos ya que otorga muchos recursos, agua, higiene, alimentos, rutas de comercio, en según qué casos fuentes de energía o lo que se te ocurra. A su vez, los materiales y diseños implementados para utensilios y arquitectura han de tener más pros que contras, de otro modo se ha de prescindir de él. El modo de vida de la sociedad que tengas se verá moldeado con respecto a cómo se relacionan con su alrededor. Se dice que, en Asia Oriental, por ejemplo, el comunismo ha calado porque desde siempre se ha ido recolectando en grupo el grano de arroz, un arduo trabajo de campo. Y adivinad qué ideología política veneraba el trabajo de campo hecho por el pueblo y el trabajo en equipo. La forma del terreno, a su vez, influencia las sociedades. Si se vive en montañas en donde las distintas comunidades quedan aisladas unas de otras en raros espacios seguros, será habitual que cada familia tenga casas y granjas propia junto con poblados pequeños y autosustentables, ya que no hay tanto espacio llano, ideal para los asentamientos. A su vez, al aislarse estas sociedades al el viaje ser más arduo, será más fácil que estas sociedades se dividan a varias culturas. Si se viven en planicias, será más fácil que las sociedades sean nómadas, ya que es más fácil moverse en busca de nuevos alimentos. Incluso ha habido civilizaciones con tecnología más avanzada que los primeros asentamientos que por vivir ahí se han especializado en cambiar de hábitat. En sociedades prehistóricas, al menos en el caso de los humanos, los grupos acostumbran a ser de unos 150 habitantes, pero con la aparición de las ciudades autosustentables, este número se disparó a miles. A su vez, se han de dar utensilios y estructuras que faciliten este estilo de vida. A la hora de hablar de la tecnología de cada sociedad, se ha de tener en cuenta tanto el terreno como los recursos circundantes.
La geopolítica, en cambio, es el estudio de la geología y geografía aplicada a la política. Esto usualmente ante los movimientos de diferentes culturas. Tanto comercio como para invasiones o simplemente movimientos étnicos se ve influenciado por el terreno. Si un terreno es fácil de pasar, sea por la benevolencia de sus gentes con el grupo que se mueve, como por un terreno fácil de atravesar, los movimientos serán más propensos. Si una región es difícil de traspasar, en cambio, para la sociedad que está ahí se le será más difícil contraatacar con otras tanto para lo bueno como para lo malo. Usualmente, esto produce estancamientos tecnológicos. No obstante, si en esta relación se ha involucrado una sociedad con suficiente tecnología, sea solo una o las dos, estas conexiones serán más frecuentes. De nuevo, tanto para lo bueno como para lo malo. Es por ello que las regiones con mejor movilidad son más requeridas y por lo tanto muy conquistadas. Lo mismo que si tienes recursos bastante buenos. La inmensa mayoría de guerras que se han dado es por esto. De ahí que Estados Unidos se empeña en mantener a Israel un estado pro-occidente, para tener un país vasallo que le sirva de conexión con Medio Oriente. Que esta es otra. No solo el terreno y los recursos son importantes, sino que también lo es la relación con un pueblo en otro. Imaginemos que hay un país que no quiere tener nada que ver con un pueblo y que por ello no puede comerciar con este mismo o con otros. Por muy autosustentable que sea una sociedad, necesita comerciar con otros para abastecerse mejor. O que sí, pero que ponga más limitantes. Es de este modo que estas poblaciones deberán tomar unas u otras rutas o tomar medidas al respecto, sean guerras, negociaciones o las variables que veas mejor. Algo también muy requerido por muchas culturas es el contacto con el agua, mar y ríos, por lo que ya he dicho antes. Es una fuente de recursos, pero también porque en el mar, si es que la sociedad que desarrollas vive en la tierra y no en el agua, claro está, no hay naciones. Si hay regiones con más peligrosidad como las frecuentadas por piratas o por navíos de naciones enemigas, tanto por tema climatológico como si en tu mundo hay monstruos marinos, se intentarán evitar si es que el medio de transporte no da abasto, o igualmente se pasa por ahí si el destino de ese viaje vale la pena. Una de las cosas que son intrínsecas del relacionamiento humano es la capacidad de preguntarse el porqué de las cosas. Esto en algunos casos resulta vital, y en otros nos permite aprovechar mejor los recursos que tenemos a nuestro alrededor. De ahí que la medicina haya avanzado tanto. No obstante, antes de obtener este conocimiento se requiere de un avance tecnológico y social enorme, por lo que a menos que haya algún elemento externo que impulse a tu sociedad a saberlo todo desde el inicio, sin pasar por una edad de piedra, el conocimiento de los primeros miles de años de la existencia de tu especie sobre la esencia de las cosas tendrá que ser intuido y no investigado al no tener los recursos para ello. Que ojo, lo que voy a decir no significa que tu religión no sea cierta. Yo no me meto en esos debates. Quién sabe si tu religión acabará siendo lo que dé en el clavo, pero las que erren, si es que lo hacen, habrán buscado razones sobrenaturales para explicar eventos naturales. En un inicio estas explicaciones serán breves, en un inicio se darán religiones animistas, que afirman que todo tiene alma y su propia esencia. No obstante, el humano también se verá abrumado por preguntas más profundas como ¿qué soy?, ¿cuál es el motivo de mi existencia? ¿O de dónde sale todo esto? No a todas las sociedades les importa esto. Hay algunas que responden a todo esto con porque sí, pero las que sí tendrán que desarrollar explicaciones más complejas, impregnando a sus explicaciones iniciales de ética, historias. Y en las historias se requiere de personajes, por lo que se pasará a representar estos conceptos con seres identificables con la civilización, sean representaciones como unos de su especie o con cosas tangibles que les rodean, de héroes a luego dioses, representando conceptos de enterredor, quienes impongan unos valores que seguir y que a veces se verán sesgados por el ambiente en el que nazcan estas civilizaciones. Ejemplo de ello es como todas las culturas humanas veneran la imagen de la madre por su capacidad de producir descendencia, pero como con el sedentarismo del occidente prehistórico, al menos, se trató a la mujer como una pertenencia del hombre que hacía las labores más activas como era la guerra, cosa que le conduciría a posiciones de poder con relación de lógica interna, o a caza aprovechando la fuerza dada por el dimorfismo sexual. Se veneró el hecho de que ésta fuese virgen para que se designase con quien tendría descendencia. Imagínate la pureza de la madre que pare a un hijo sin padre. Tanto ella como el bebé serán venerados. Una idea lógica hilada por hechos que acaba por convertirse en factores aislados que simbolizan pecado, pureza. Las sociedades se conciben como la humanidad entera, y las que no son como los de casa son los otros. La religión influye en la cultura no solo en tema valores, sino que también en tema memes, por lo que este factor será el estandarte que una a grupos étnicos enteros. En su lógica interna no se lucha por intereses, sino que con el bien y el mal
por lo que los debates interreligiosos tienden a ser más agresivos. Una misma religión, como con las lenguas, aparte de evolucionar con nuevos valores, historias y explicaciones, especialmente cuando la comunicación intercultural no es muy buena, salen ramas religiosas con sus propias versiones de la verdad. Estas ramas religiosas son mucho más resistentes que las lingüísticas, permitiendo rastrear mejores relaciones étnicas. Si te has puesto a investigar sobre mitologías y te has percatado que la religión griega, hindú, sintoísta, inuit y otras tienen semejanzas, puedes intuir que vinieron de una proto-religión y por lo tanto protocultura. Las religiones pueden ser ateístas, sin Dios, centrándose en las ideas filosóficas, las animistas, que dicen que todo tiene alma, las politeístas, que tienen a más de una deidad, y las monoteístas, las que tienen a un solo Dios. Puede haber mezclas, claro está, como la religión Ainu, que pese a ser animista, tiene a varios dioses, o la griega, que pese a tener varios dioses, uno sobresale extremadamente de sobre los demás. En el caso de las religiones organizadas, controladas por una institución, dependiendo de la influencia que tenga la religión en la sociedad, cosa que depende de la institución en sí, más poder tendrá, ya que al supuestamente representar a la verdad cosmológica en la Tierra, supuestamente tiene la potestad de determinar cómo el universo ve a la gente, por lo que algunos estados podrán usarlos como herramientas para controlar a su población. La ciencia, en cambio, es buscar el conocimiento de las cosas mediante la investigación. Cuanta más tecnología se tenga, más recursos se tendrá para investigar, y cuantos más conocimientos científicos se tengan, más tecnología se tendrá, siendo un crecimiento exponencial. Por mucho que se tenga la visión de que la ciencia y la religión están enfrentadas, esto es solo una ilusión que dejó el cristianismo medieval, y ni eso porque hubo científicos cristianos en la época. Otra cosa es que se negasen algunos descubrimientos científicos porque no le convencían a las instituciones o porque contradecían las creencias de antes, pero estos son excepciones de hecho. La Edad Media no fue tan terrible como se pinta, especialmente esos últimos años. Aunque bueno, hoy en día sigue habiendo gente que no ayuda en esto, pero bueno. El islamismo, por ejemplo, en el medievo, creía que la ciencia te acercaba a Dios o a Alá, dándole más hincapié que los cristianos. Lo que sí es cierto es que a veces surgen descubrimientos que contradicen la creencia antigua, y créeme que cuando os digo que descubrir que lo que considerabas como cierto toda tu vida es falso, no sienta bien. Así que a veces o se ignora la idea o se ataca. Cuanto más haya explicado de la metafísica o cosmovisión la religión, más probable es que se desmientan los hechos de esta y que los números de ateos crezca al sentir que su religión erra, y si erra en la formación de las cosas, ¿cómo no lo va a hacer con el resto? Aparte de esto, surgirán ideas filosóficas que mediante la lógica pretenderán desmantelar los valores y la credibilidad de la religión en sí. Con la aparición de asentamientos estables y la especialización de los oficios, cada persona tendría una función en la sociedad. Esto da sensación de seguridad y de estabilidad a la gente. Cuantas más personas requieran un trabajo, menos valor tendrá el individuo, pero cuantas menos personas más lo tendrá, siendo la cúspide aquel que manda sobre los demás. A esto, al menos en el caso de los humanos, también hay que tener en cuenta que somos mamíferos y que por lo tanto en los grupos hay una persona que maneja al resto, alguien a quien admirar o a quien derrocar. De mi niño, por ejemplo, siempre quisiste ser el primero o primera de la cola cuando se hacía una excursión, si es que tu escuela lo hacía. ¿Por qué? Pues porque está en tus genes. En las sociedades humanas ocurre lo mismo, pero de nuevo, si estás trabajando con algo que no lo sea, planea su comportamiento y mira qué memes humanos están sesgados por nuestra biología y cuáles no. Estas sociedades, por lo tanto, dependiendo de las características que tengan cierto tipo de personas, se tendrá una visión de ellas u otra. De ahí que las mujeres sean consideradas máquinas de hacer hijos y del cuidado doméstico, los hombres máquinas de guerra y de trabajo pesado. Esto no se detiene con esto, no obstante. De nuevo, con la xenofobia disfrazada de religión o una supuesta lógica, se puede considerar que un pueblo ajeno que se haya incluido a la sociedad ha de ser o separado del resto relegándoles a ciertas funciones o puteándolas, sea porque hayan venido lejos o porque se hayan anexionado territorios extranjeros. Hay casos en los que los de abajo odian a los de arriba o en donde los veneren. Eso ya es un caso de asentamiento establecido con anterioridad, momento en el que estar más alejado de lo que está más abajo es mejora, no solo por el sistema, sino que por la visión que se tenga de ti. Que ojo, esto no es una lucha de blancos sobre racializados, de hombres contra mujeres o de altos sobre bajos, sino de quién tiene más poder de antes. Tendemos a verlos desde un punto de vista europeo en donde siempre ha sido así, pero lo que esté más debajo de manera sistemática o lo que está más arriba puede ser absolutamente cualquier tontería. Y recalco lo de cualquier tontería porque a veces inventan cualquier cosa para establecer dominancia. Puede ser gente con nariz grande sobre gente de nariz pequeña, altos sobre bajos, orientales sobre europeos. Ha de haber un contexto que justifique que esto sea así, un canon de belleza que se torne norma, una guerra entre dos etnias, motivos económicos, estrategias políticas para señalar a un enemigo en común o lo que se te ocurra. Cuando este sector de la sociedad se haya establecido, esto se normalizará.
Aparte de esta gente que esté por encima del resto, puede haber una característica rarísima que por temas religiosos o incluso prácticos se tomen como gente superior, sea el origen que sea. Véase los transexuales para los nativos hawaianos o a la gente nacida con mutaciones genéticas para los indios, y a su vez gente odiada en demasía, venga de donde venga, por cualquier factor, véase los zurdos en el medievo europeo o los caníbales para las sociedades nativo-norteamericanas que son odiados por la mayoría, sí, pero que a tal grado que inventaron un ser mitológico que los parodiaba, el Wendigo. En caso de que lo que esté más arriba esté demasiado separado de lo que esté más abajo, priorizando los valores de los de arriba, más la población civil estará descontenta. Para entender un poco de la ideología política, he aquí el mapa del espectro político. Cuanto más a la derecha del espectro, más explícitas serán las diferencias entre castas y más se querrá mantener el status quo, mientras que cuanto más a la izquierda, menos. Que ojo, os veo venir. Ser de izquierdas no te hace ser marxista, es decir, comunista, socialista o anarquista. El marxismo es una serie de pasos a seguir como nación muy específicos, dependiendo de la ramificación, que se dieron por eventos históricos de nuestro mundo para llegar a la llamada dictadura del proletariado, pero puedes desarrollar otros caminos. Lo mismo con la relación capitalismo-derechas. Cuanto más hacia arriba, más importante será la opinión del gobierno que la de la gente. En cuanto más abajo, más importará la opinión de la plebe. A partir de aquí te puedes mover donde quieras para la sociedad que tengas. Y ojo también, ser más o menos progresista no está necesariamente atado a en qué parte del espectro estés, aunque hay una tendencia a serlo más cuanto más a la izquierda se vaya. Ya sabéis, con lo de querer diluir la diferencia entre castas, y por lo tanto de grupos sociales. Esto es solo lo que hay en nuestro mundo. Cuando expongas la política de tu sociedad, no hagas que una sea una utopía y la otra no. Ni el capitalismo es perfecto, ni el comunismo es todo ruina, y mucho menos el capitalismo es totalmente horrible, ni el comunismo todo un camino de rosas. Todo tiene pros y contras, e importa más el gobernante que el sistema. Una sociedad puede estar más o menos a favor de su gobierno, pero el gobierno siempre hará lo posible para tener la sociedad controlada, y pese a que a la violencia sea el instrumento más común, no siempre ha de ser así. No es lo más eficaz a largo plazo, de hecho. Muchos recursos gastados en centinelas. Los gobiernos han de centrarse en la atención de los ciudadanos. Si la gestión es un desastre, pueden hacer creer a la sociedad que están mejor de lo que creen, o focalizar un problema haciéndolo parecer mayor para desviar la atención y así eclipsar a la ineptitud del gobierno, como el ímpetu que le da al gobierno mexicano a la conquista española y a sus horrores. Ojo, esto no significa que sea hispanista necesariamente, solo hay aviso. Y apenas hable sobre la marginación de los poblados nativoamericanos en el México actual, la corrupción o cómo se venden sus recursos naturales a precios ínfimos para empresas extranjeras. A veces, retomando el tema de la discriminación, echarle mierda a un sector de la población que no le convenga que gane popularidad por choque de intereses para que la plebe lo odie, sea infundado o no, o lo que se te ocurra. A esto se le llama cortina de humo, tapar algo con otra cosa. Estas desviaciones pueden ser tanto explícitas, políticos asegurando tener la solución para el país y explicando en qué ha de creer la gente, o más sutil, controlando los medios de comunicación, sea la televisión, periódicos, bardos chantajeados, lo que sirva para difundir noticias en tu mundo, para que hablen de los temas que les interesen, recompensas económicas que supuestamente les hagan ver mejor, o lo que sea. Y no todos estos movimientos son infalibles, hay cortinas de humo muy descaradas o demasiado transparentes que dejan ver las intenciones reales. Aquellos que levanten una revolución, una acción real por parte de la población en contra de los valores gubernamentales, solo podrá ser gente con influencia propia, no gente del pueblo raso sin poder de voz. A veces incluso el gobierno manipula información científica, religiosa o histórica para reafirmar sus valores. De ahí que los científicos supremacistas blancos rascasen cualquier cosa e inventasen características anatómicas del cerebro de la gente negra para justificar su supremacía, o que hoy en día sea una tarea extremadamente ardua determinar números, hechos y demás de la conquista a América dada por los españoles, porque las diferentes corrientes de pensamiento con respecto a eso o toman fuentes no confiables o se les inventan. Y no, esto lo hacen los dos bandos, no estoy apoyando ni a uno ni a otro, dejando un relato muy difuso de lo ocurrido. He hablado de diferentes temas ideológicos aquí, pero tened en cuenta que no pretendo afirmar mi ideología fuera de cosas obvias como la igualdad de género o racial o que la evolución existe. Solo afirmo que existen e intento explicar cómo el poder los usa y el impacto que tiene en la gente. En una sociedad pueden ocurrir cosas que cambian la cultura tanto por memoria histórica que se queda arraigada a los memes como por cambio en el ambiente. Cuando se dé un descubrimiento tecnológico y científico que la sociedad pueda aprovechar, se da un cambio radical de vida. Pasamos de ser cazadores y recolectores a sociedades sedentarias, permitiendo un auge del conocimiento tecnológico. Pasamos de comerciar con tierras desconocidas a poder colonizar nuevos mundos repletos de recursos. Pasamos de construir todo a mano a que se generen máquinas que se mueven por sí mismas, acelerando la producción o de lo que se te ocurra con las influencias que lleguen a tener.
Todo esto propicia que se den nuevas estructuras sociales, recursos y tecnología que transformen los memes, como en temas más profundos como la arquitectura, la lengua o la gastronomía. En un inicio, como previamente dicho, estas revoluciones no siempre serán vistas con buenos ojos, pero luego se normalizarán de generación en generación. Las revoluciones sociales que pueden darse por un choque entre la población civil como diferentes ideologías dentro de este pueden o cambiar las cosas de manera progresiva, no de la noche a la mañana obviamente, o no, quedando como una anécdota. Esta clase de motivos es la que podría impulsar una cortina de humo si el motivo de la revolución no beneficia según qué organización, o a veces, por lo contrario, aprovechar esto para fomentar odio sobre cierto grupo, facilitado por esta lucha de extremos que he mencionado antes. Hay rarísimos casos, en cambio, en el que estos cambios se dan de manera pacífica, usualmente tienen peros, pero son bastante mejores que otros casos. Las guerras, por obvios motivos, también pueden afectar a la sociedad si otorgan las suficientes secuelas de manera casi permanente. En los tiempos en los que ésta se efectúe, sea por conflicto de intereses, por delimitaciones territoriales, o para ayudar a una nación aliada en un conflicto con un enemigo común, en cuyo caso habrá recompensa para la que ayude, la plebe se verá más afectada. Si el programa de propaganda es exitoso, la sociedad verá con buenos ojos la guerra, viendo a los soldados como héroes. Si ya es por motivos religiosos, aún más. Algunos políticos podrían aprovechar para que esta guerra se tradujese en la solución a los problemas de antaño. Si por lo contrario el proceso de propaganda falla, la sociedad obviamente lo verá con malos ojos, y de ahí se empezará a ser más crítico con el gobierno, señalando con más insistencia las fallas y acciones poco éticas que se cometan. Sea como fuere, la estética que se implemente para la propaganda tanto del gobierno como de la oposición, pintura, música o cualquier recurso que implementen, deben ir en símbolos de la ideología que impulsen, a veces desviándola de la original en beneficio de las siguientes, a futuro. Si la guerra sale bien, la economía volverá a crecer sin mucha dificultad, creciendo la estima hacia el gobierno y a la cultura propia, más si aparte la propaganda ha ido bien o menos, si no tanto, generándose corrientes artísticas nuevas aludiendo la esperanza, como con las revoluciones, y que a futuro serán recordadas con nostalgia. De ahí la nostalgia de los 2000 de hoy en día por el supuesto futuro brillante que se esperaba, de los 2010 en los 80s con los años 50 y su positivismo tras la guerra mundial y el fin de la amenaza fascista alemana en Estados Unidos, o de los años 50 con los años 20 tras el auge económico tras la Primera Guerra Mundial. Pongo ejemplos estadounidenses porque sé que teniendo este país tanta popularidad mediática, os sonarán más estos eventos históricos que si hablo desde el punto de vista de España, que por si no lo habéis notado por mi acento soy de allá. De la nostalgia de inicios del siglo XX, con antes la pérdida de las últimas colonias americanas, de los años 80 con la república de antes de la dictadura de los años 30, y de hoy en día con los años 2000 antes de la crisis inmobiliaria. Obviamente esas épocas no serán perfectas, ninguna lo es. No se habla de la tensión con la Unión Soviética en los 80s, ni de la paranoia nuclear de los 50s, ni de la desigualdad social de los años 20s. Los casos que he dado de España, aparte, no son tan recordados como perfectos. Si sabes la historia de este país, sabrás que rara vez se ha permitido este positivismo estadounidense. En fin, si se pierde la guerra, habrá crisis, no solo por el desperdicio de recursos que no se recuperaría o de que el país enemigo se aseguraría de hundir al enemigo, sino que también de la baja moral de los civiles. Se sacaría a la luz los paños sucios del país propio y en general aparecerá un sentimiento de decepción por parte de la población. Aunque no pensáis que un país pierde sobre otro de día a la mañana. Es algo paulatino, se ve la pérdida económica y militar lentamente, generando la sensación de desesperación. Quien va perdiendo tenderá a alargar la guerra, generando cierto rencor por parte de la sociedad civil, ya de antes que ninguna propaganda podrá tapar. Incluso en los casos en los que en más alta estima se tenga al gobierno, habrá cierto rencor tras el conflicto. De otro modo, la gente repudiará al gobierno actual hasta que este no cambie realmente. Si se da una guerra civil, es decir, que se da dentro de un país por choques ideológicos, sea cual sea el resultado, la sociedad quedará más dividida, facilitando un aislamiento social que también dependerá de la región y una posible separación política futura, con memes propios y todo. Esto también facilita a la clase política el señalar a grupos relacionados con la ideología del otro con odio y desfocalizando los problemas reales ante los ojos civiles en caso de haberlos. También, si es una lucha étnica, aunque no haya atisbo de odio antes, se generará una tensión xenófoba recíproca. Todas estas tensiones podrían durar siglos, llegando al punto en el que la gente llega a repudiar los memes del otro aunque los motivos principales hayan desaparecido. Cuando vayas a crear tu sociedad, has de olvidar todo lo que crees que sabes, tanto las clases sociales como la forma de los objetos, las costumbres, la filosofía y demás. Recuerda que vives en una sociedad y que ciertos factores que crees universales son solo de tu cultura, factores sesgados.
No todas las culturas gesticulan tanto como los descendientes del Imperio Romano. No todas las culturas se dan la mano para saludar o no todas las culturas se visten de negro ante celebraciones fúnebres, por ejemplo. Toma de ejemplos a culturas que no tengan nada que ver con la tuya y qué cosas son intrínsecas del comportamiento humano para ver hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, a lo largo del mundo de la historia la ropa es muy distinta. Mientras que en Occidente mostrar algo de piel que no sea la cabeza, las manos y acá los brazos y piernas, sobre todo en entornos formales, es raro, en otras culturas la ropa es opcional o incluso ha de cubrir más de lo que debe. En cambio, sea cual sea la cultura a la que vayas, se cuentan historias mediante la música oral por mucho que luego cambien los métodos, considerado como una señal identitaria muy fuerte, habiendo disputas incluso de población en población por mucho que se trate de la misma cultura. Una cosa es más flexible y la otra menos. Esta parte, aunque parezca poco, es la más complicada ya que tienes que romper todos tus esquemas, pero al mismo tiempo es la más divertida. Teniendo ya todas las ideas, se ha de saber por dónde empezar. Ideología, ambiente, religión, historia. Lo cierto es que no hay ningún método incorrecto. Lo mejor es empezar con una idea vaga, un mundo inspirado en el Japón feudal, que también se puede tomar de referencia a una cultura ya existente y hacer que cambien cosas con respecto a su ambiente, y ¡pum! Ya tienes una estética. Quiero un mundo con dragones. ¡Pum! Ya tenés una amenaza o un nuevo recurso que tus culturas pueden aprovechar. ¿Cómo? ¿En qué afecta a la gente? ¿La arquitectura está preparada para su existencia? ¿Es tomado como un animal más, un dios, un monstruo o cómo? Y de ahí vas tirando del hilo. ¿Qué simbología tendrán para las distintas gentes la existencia de dragones? ¿Cómo uno se hace samurái? ¿Qué frases hechas nacerán de estos conceptos? ¿Qué contextos socioculturales formará todo esto para que surjan movimientos artísticos y literarios? ¿Veis? Se inicia como una cosa y se termina con otra totalmente distinta, porque se quiera o no, todo está relacionado y responde a conceptos extremos de un mismo origen, la cultura. Eventualmente surgirá la duda de cómo crear una cultura desde cero y luego su historia, algo que resultaría en algo complicado. Lo ideal es, eventualmente, idear la evolución cultural desde la edad de piedra, si es que tienen, hasta el momento en el que te quieres centrar, un proceso semejante a crear una protolengua para una conlang totalmente madura que comento en mis vídeos de cómo hacer una conlang, aunque todos sabemos que esto sería un trabajo enorme, por lo que si no quieres centrar tu proyecto de creación de mundo en todos, que también podría ser interesante, simplemente céntrate en detalles más generales para complejizarlos con el tiempo, o mejor aún, si quieres otorgar una capa de misterio y realismo extra a tu proyecto, puede haber partes de la historia que no se conozca. Tu audiencia jamás sabrá si realmente se trata de cosas que te has inventado o cosas que has escondido adrede. Y es que esta es otra, la maldición de todo creador de mundo, al menos si se quiere escribir una historia con esto, es que gran parte de lo que hayas creado no será mostrado jamás. Si quieres hacer un libro, cómic, videojuego, película, o que sea, para que la gente no se aburra con él, no es de convertirlo en una enciclopedia por mucho que sea protagonista de tu historia, aunque si es tipo enciclopedia, pues da igual. Ha de contar una historia, y pasarse párrafos y párrafos y párrafos y párrafos hablando de cierto concepto, por muy fascinante que sea, aburrirá a quien consuma tu contenido, cosa que se llama infodumping o información tonta, por lo que muchas veces lo has de dejar en el secretismo. Lo que vayas a contar de él, lo que se llama exposición, en cambio, ha de diferir de si la mayoría de gente lo sabe o no. Pondré este diálogo, dos personas que están en una taberna. Lucharon en la guerra del Rey Azul. ¿En la guerra del Rey Azul? ¿En la que el hermano del rey le envenenó, cosa que produjo una guerra entre el hijo del difunto y su tío? Tal vez no te suene demasiado raro esto al ser una historia alejada de tu vida cotidiana, pero ¿qué pasa si lo llevamos a nuestro mundo? Luché en la Segunda Guerra Mundial. ¿En la Segunda Guerra Mundial? ¿En la que los países aliados lucharon contra el fascismo de las naciones del eje por el control mundial? ¿A qué hablar suena redundante? Nadie habla así. Por alguna razón esto es muy común en el anime, no sé por qué. La mejor manera de implementarlo es mediante el diálogo, sí, pero tiene que ser natural. La única manera en la que esto fuese aceptable sería si se tratase de un concepto no tan conocido, que tampoco te pases. Pondré otro ejemplo de la fantasía. Al inicio, los magos son personas normales como tú o como yo, hasta que ingieren un mineral llamado la extraterrita, que les permite modificar la realidad misma. Piensa en las posibilidades, desde cambiar el color de una piedra a invocar truenos. Más que personas, son armas de destrucción masiva. Y aquí la comparativa con algo que podría ocurrir en la vida real. Cuando una estrella como la nuestra muere, se hincha para luego comprimirse y desaparecer. Si es más grande explotará, deviniendo en supernova, pero si lo es aún más colapsará, deviniendo en un agujero negro. Un astro con gravedad tal que todo lo atrae, ni la luz misma escapa. Aunque sepamos que existe, en según qué escenarios no es extraño que alguien hable de este tema, ¿no?
Como ya he dicho, puedes aprovechar cosas que no se sepan a nivel popular, no solo por tema misterio y pereza, sino que también para poder hacer más cosas aparte luego. Otra manera de exponer sería simplemente describiendo las cosas y que luego se intuyan. La famosa norma no escrita de la escritura: muestra, no expliques. Si se nos presenta una espada que lanza fuego o diálogos que aluden a que para tener una sala de entrenar en una academia, o escenas de entrenamiento en la academia, un rito de iniciación o lo que sea, por ejemplo, no hace falta que aparezca alguien a explicarte que la espada de fuego se consigue en una academia, ¿no? Es mejor explicar esto mediante lo que el espectador pueda percibir e intuir, de otro modo se sufre del riesgo de pecar de infodumping. Has de tratarlo como si todo el mundo lo conociese, y salvo alguna explicación que tal vez no todo el mundo sepa, al final por el contexto el espectador sabrá de lo que hablas. Como ya he dicho, puedes aprovechar cosas que no se sepan a nivel popular, no solo por tema misterio y pereza, sino que también para poder hacer más cosas aparte luego, por si quieres introducir conceptos luego, pero por cosas que dijiste antes no puedes. El escritor de fantasía Brandon Sanderson afirma que es una técnica que usa mucho, y creedme que sus proyectos de creación de mundos son una auténtica maravilla, aunque a veces dejar algo de misterio para siempre también está bien, como el escritor de fantasía George R. Martin. Espero que este vídeo os haya servido. Me está gustando este formato de vídeos largos hablando de world building, seguramente haga más tocando otros temas. Dicho esto, Artayat.